El objetivo de mi charla va a ser hablar con ustedes de cómo y cuáles deben ser las estrategias que debemos implementar para tener como una realidad la profilaxis preexposición en nuestros países, en los países de América Latina. Ustedes ven acá, estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda de la presentación. Creo que es clave que primero entendamos cuál es la situación epidemiológica en Latinoamérica en este momento, si estamos cerca de alcanzar los objetivos que OPS y OMS han propuesto y cuál es la realidad nuestra. Ver cuál es la aceptabilidad, cuál es el nivel de conciencia. En inglés generalmente escuchamos esa palabra awareness, tanto en la comunidad médica como en los sujetos en riesgo, digamos, en la sociedad civil, sobre esta nueva estrategia que es parte de la prevención combinada, a la cual hacía referencia hace un rato Roberto. Para luego hablar de algunas experiencias de la región y hablar de cuáles son los modelos que podríamos utilizar para utilizar PrEP en nuestro medio. Y empecemos con estos datos que son recientes, son de 2017 y nos muestran cuál es la marcha de la epidemia en la región. Y ustedes fíjense que se estima que entre América Latina y el Caribe cada año se notifican 120.000 nuevas infecciones en esta preocupante meseta. Entre 2010 y 2017 no vemos ningún cambio. Y OPS y OMS propusieron que para 2020 esto debía disminuir en un 75%. 2020 ya está a la vuelta de la esquina. Sabemos y resulta claro que con las estrategias de prevención actuales es muy poco probable que podamos lograr realmente llegar a ese objetivo. Y es interesante también que veamos qué sucede en los diferentes países. Fíjense que a la derecha vemos algunos países, como ejemplo, quien hoy nos recibe, Colombia, con una disminución significativa en el último tiempo, con más de 10% disminución en el número de nuevos casos, por supuesto, de incidencia, no hablamos de prevalencia. Algunos países que han tenido un incremento, y entre ellos el caso de Chile, el caso de Guatemala, siempre que nos preocupan por un incremento en el número de nuevos casos, y en el medio, países muy poblados como es Brasil, México o Argentina, en donde los cambios son mínimos de un año al otro y que probablemente no tengan que ver con verdaderos cambios, sino hasta con notificación, con mayor capacidad de diagnóstico de un año al otro. Definitivamente la epidemia en un momento de meseta. Pero hay un dato de la epidemiología local que nos ayuda mucho para implementar PrEP y es conocer esto. En América Latina, las poblaciones vulnerables y de alto riesgo están bastante concentrados. Fíjense que en el color turquesa son hombres que tienen sexo con hombres, en ese color colorado son trabajadores sexuales, ven en color verde usuarios de drogas y en color rosadito vemos ahí mujeres transgéneros. Y este 23% en color amarillo son personas que mantienen sexo con algunos de los otros grupos de riesgo. Esto quiere decir que 2 de cada 3 de las personas que adquieren infección por HIV en América Latina y el Caribe pertenecen a alguna de estas condiciones de riesgo, lo cual definitivamente es un arma muy útil y facilita implementar parte de la estrategia combinada, en particular la PrEP. El segundo punto es analizar cómo aceptamos. Primero nosotros como comunidad médica, ustedes sin duda, todos los que estamos acá somos un grupo muy sesgado, por algo estamos en este congreso y estamos en esta sala. Pero entendemos que en América Latina esto tiene que ser un tema que lo tenemos que llevar a la atención primaria, donde probablemente la sigla PrEP ni siquiera es conocida, pero incluso existen prejuicios. ¿Y qué sucede en los sujetos en riesgo? Pero antes de seguir yo quiero compartir con ustedes esta foto, que es una deuda que tenía pendiente con el doctor Ernesto Martínez desde el mes de noviembre. ¿Dónde está Ernesto que lo perdí? En el mes de noviembre el doctor Ernesto Martínez estuvo en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que Ernesto es un experto en envejecimiento. Entonces habló sobre envejecimiento en personas que viven con VIH. Y mostró un ejemplo. ¿Vos, Roberto, conocés a esta mujer? No la conoces, pero todos los colombianos que están acá conocen perfectamente bien a Amparo Grisales. Amparo Grisales es una famosa actriz, conductora, ¿no es cierto? Y que muestra una forma de cómo mantenerse joven para toda la vida. Está promocionando algunos productos. Y Ernesto siempre lo utiliza como un ejemplo de cómo hacer que los telómeros no se nos acorten y tener un buen proceso de envejecimiento. Entonces, cuando terminamos, él terminó la charla y dije, mira Ernesto, te voy a contar lo que me pasó. Hace unos años me fui de vacaciones con unos amigos, uno era colombiano y me dijo, mira, voy a invitar a una amiga a las vacaciones. ¿Cómo se llama? Amparo Grisales. Bueno, decirle a Amparo que venga. Y resulta que Amparo vino y compartimos las vacaciones y a Ernesto le costaba creerme. Entonces yo le traje hoy este documento
Prométanme que le van a contar que yo mostré la foto, que estaba Amparo con nosotros en las vacaciones y pasamos algunos días en Uruguay hace 7 u 8 años. Pero esto para mostrarle a los colombianos que me siento cerca, que conozco muy bien a Amparito, que se ha hecho una amiga. Pero volviendo al tema de la agenda, que era aceptabilidad, es bueno que empecemos por casa. Yo les voy a contar mi historia personal, siendo desde 2004, cuando por primera vez leí, no estaba la sigla PrEP. Leí que en el Congreso de IAS, de la Sociedad Internacional, que se hacía en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, en una sala muy pequeñita iban a hablar de ofrecerle profilaxis preexposición a mujeres en países de África, en Ghana y otros países, con tenofovir entrecitavina. Me pareció descabellado. En ese momento, para mí era muy difícil en Argentina prescribir a un paciente tenofovir entrecitavina porque todavía tenía muy alto costo. Era común que utilizáramos acetateilamibudina e íbamos a darla como prevención. Como un símbolo puse el Congreso de la IAS de París 2017, el último, en dos meses se repetirá en Ámsterdam, la evidencia científica, documentando la eficacia y la efectividad de distintos programas. Recientemente en CROI se demostró cómo en Australia un programa alta efectividad en prevenir hace que nuestra cabeza debe definitivamente cambiar al respecto. Y vieron que Roberto pasó muy rápido por el PRAUD. Eso no fue una omisión de Roberto, esto estaba todo planeado, ¿no es cierto? Roberto me dejó a mí para que yo compartiera con ustedes este estudio que es diferente. Este no es un ensayo randomizado y controlado como el resto. Este es un estudio que se hizo en Londres, en Inglaterra en realidad. Utilizaron 13 clínicas que asisten a hombres que tienen sexo con hombres, que eran de alto riesgo, y los invitaron a participar en un ensayo de PrEP, recibiendo tenofovir entrecitavina diario ya, o que les tocara hacerlo dentro de un año, pero no era randomizado. El grupo que no recibía ahora no recibía placebo, pero el que recibía estaba seguro que estaba recibiendo todos los días tenofovir entrecitavina. El que no recibía sabía que en mayo de 2019 le iba a tocar recibirlo dentro de un año. Entonces teníamos un grupo inmediato y un grupo diferido. Y habitualmente nosotros hacemos hincapié en esta columna, es decir, extraordinaria reducción de un 86%. Pero yo no me quiero centrar en eso. Me quiero centrar en qué le sucede a la población de alto riesgo. Y quiero ponerlo en negrita, en itálica, subrayado en la computadora. De alto riesgo cuando no se implementan otras medidas. Fíjense que en el PRAUD ese riesgo fue de 8.9. Si me permiten redondearlo, estamos diciendo que 9 de cada 100 de esos sujetos se infectaron en un año. Y la infección dura toda la vida. Con lo cual quedarán 91 y probablemente si la cosa sigue así de esos 91 el año que viene se infecten 8 y probablemente en 7 u 8 años la mitad de esos sujetos de alto riesgo estén infectados. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión del PRAUD? Acá están. Tener más de 18 años y haber tenido sexo anal sin preservativo, no aclaran si es insertivo o asertivo, sexo anal sin preservativo en los últimos 90 días y que piensan que lo van a tener en los próximos 90 días. Entonces, fíjense, eso es cuando hablamos de poblaciones de alto riesgo. Y cuando hacemos un resumen de qué sucede con el grupo control de todos estos ensayos randomizados y controlados, que son todos los que recién analizó Roberto, excepto el primero, que es el estudio en usuarios de drogas, una población diferente, vienen todo el resto. Aquí está el PRAUD con 8.9, el hipergay 6.6, todos entre 2, 3, 4, 5. Eso le sucede a los sujetos que hablamos de alto riesgo. Entonces es probable, trato de transportar mi cerebro al cerebro de algunos de ustedes, porque todavía, yendo al tema que quiero ir de aceptabilidad, primero en la comunidad médica, nosotros convenceremos a los que toman decisiones, y tenemos que lograr la conciencia de la población, sacarnos los prejuicios que tengamos. Si me transporto al cerebro de alguno de ustedes, es probable que alguno esté pensando, tenemos que pagarle nosotros a sujetos de alto riesgo que han tenido sexo anal sin preservativo en los últimos 90 días y que piensan probablemente tenerlo en los próximos 90 días, una droga de alto costo. Lo cierto es que como sociedades en Latinoamérica, todos los países decidimos pagarle el tratamiento para toda la vida. Entonces esto debemos tenerlo también en cuenta. Entonces por ahí nos podemos sacar alguno de esos prejuicios que tienen que ver con la implementación. ¿Qué sucede a nivel de la comunidad? Voy a utilizar solo 2 ejemplos. Este es un estudio de la Fundación Huésped en Argentina, donde analizaron en mujeres transgénero alta aceptabilidad. Otro estudio de Beatriz Greenstein en Brasil, en mujeres transgénero. Fíjense, 3 de cada 4 tenían interés realmente, con lo cual
en la comunidad se puede crear esta conciencia de adaptabilidad, pero hay que trabajar. En nuestro país, por ejemplo, existen todavía grupos de sujetos en alto riesgo que se oponen fuertemente a esta idea y será rol nuestro trabajar en esto, como lo voy a mostrar en los próximos slides. Uno de los primeros puntos, entonces, definitivamente, es que tenemos que lograr generar esta conciencia. Y si pensamos que tenemos que trabajar en atención primaria, no van a ser infectólogos, no vamos a ser infectólogos quienes probablemente prescribamos PrEP. A estos que no son pacientes, son personas sanas, que no tienen fuerte vinculación con el sistema de salud, la mayoría de ellos jóvenes que tienen una vida sexual activa o muy activa, si no, no requerirían PrEP. Entonces, tenemos que salir hacia estos grupos de médicos a realmente generar conciencia y generar información, y también a la sociedad civil. Definitivamente hay otras situaciones que hablábamos recién de los prejuicios. Uno de ellos es la compensación de riesgo. Es decir, bueno, esto va a reemplazar al condón. Esto es parte de lo que se llama definitivamente la prevención combinada. No debe reemplazar al condón, sino que debe ser una herramienta más. O el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Y Roberto mostró datos muy interesantes, pero en América Latina, salvo Brasil, prácticamente ningún país tiene programas de PrEP. Y ustedes no ven aumentos de gonorrea, clamidia y sífilis en particular, como decía Roberto, definitivamente lo vemos. Y esto no es impacto del PrEP, porque en América Latina todavía no tenemos casi programas. Hay una realidad, se puede explicar por muchas cosas. Roberto comentó el Grindr, que para el que no sabe es una aplicación telefónica para contactos sexuales de hombres que tienen sexo con hombres, como lo es el Tinder, que es para todo el mundo. Las aplicaciones sin duda han llevado a mayor libertad sexual. Y definitivamente nos es muy importante el aspecto económico. Entonces, uno de los puntos a pensar es, bueno, con el costo que tiene la formulación de tenofovir en tricitabina, resulta a veces difícil pensar en implementar una medicación de tanto costo. Pero no pensemos en lo que cuesta un frasco original, etcétera, etcétera. Pensemos en esta realidad. Este es el precio adquirido a través del fondo estratégico. Y fíjense que a valores de $75 por año, definitivamente esta estrategia puede verse con otros ojos y lograr la costo-efectividad a la cual hacía mención Roberto, o incluso que sea costo-ahorro en costos, puede lograrse cuando hablamos de poblaciones de alto riesgo y la estrategia tiene un costo menor. Pero tengamos presente que administrar PrEP de ninguna manera es nada más que ofrecer un frasco. Probablemente esa sea una parte del costo. Todo el sistema, el personal de salud, los test de laboratorio y el seguimiento para monitorear la adherencia, etcétera, tienen que ver también con los costos. ¿Qué experiencias tenemos en la región? Y definitivamente, si hablamos de esto, es difícil no hablar de Brasil y también de Perú, el primer enrolador en el estudio HYPERX, el primer estudio publicado en la literatura, y Brasil, sin ninguna duda, así como lo fue en tratamiento antirretroviral hace un par de décadas, hoy lo es en profilaxis preexposición, y solo para compartir con ustedes algunos de los estudios de demostración hechos en Brasil, como por ejemplo, ustedes pueden ver acá, estudios hechos en el Fiocruz, el estudio entre hombres que tienen sexo con hombres y en población transgénero, preparadas para población transgénero, y algunos otros estudios de implementación que también podemos ver. Fíjense este otro, un proyecto demostrativo que mostró que en países de medianos recursos, como es Brasil, se puede lograr la adherencia, se puede lograr que no se vea una compensación de riesgo o un incremento marcado en las infecciones de transmisión sexual, como es una de las preocupaciones que de entrada hubo desde que se habló de implementar programas de PrEP. Otro proyecto que va más allá de Brasil es el Preparedness, que también incluye a México y a Perú, con el objetivo de enrolar a 7.500 personas de alto riesgo, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero con tenofovir en tricitabina en forma diaria. Definitivamente distintos estudios que están logrando que en la región empecemos a tener algo de experiencia. Y este es el mapa mundial que nos muestra que en azul están coloreados aquellos países que tienen aprobación regulatoria. En América Latina no le damos tanta importancia. En América Latina sale un antibiótico nuevo y tal vez la aprobación es para infección de piel y partes blandas e intraabdominales. Pero si la droga se concentra en pulmón y el paciente tiene ese germen en pulmón, nosotros lo administramos. En Estados Unidos es bastante diferente, ¿eso no es cierto, Roberto? Se guía mucho por la aprobación. Pero si a nivel nacional deseamos implementar un programa de profilaxis preexposición, necesitamos que esta droga, que está aprobada en todos los países, esté aprobada para esta indicación,
para la indicación de PrEP, y como ustedes ven, en la región solo Brasil, Perú y Chile cuentan hasta el momento con la aprobación para esta indicación y algunos países que están trabajando en lograrlo. Entonces, fíjense cuál es la realidad de hoy de América Latina en lo que se refiere a implementación de programas de PrEP. 3 países que están arriba, que son Bahamas, Bermuda y Brasil, tienen ya una política nacional. En distintas situaciones, parejas serodiscordantes, hombres tienen sexo con hombres, cada uno debe implementarlo en función de cuáles son los individuos de alto riesgo en su comunidad. Más abajo de estos vemos distintos programas, y acá hay países como Perú, como Chile, como Colombia, como México, que tienen distintos programas con distintos financiadores, ya no es el Estado, distintas organizaciones, distintas ONG que lo financian. Y de aquí para abajo no existen programas, no existen financiadores. En Argentina se está analizando de nuevo ahora, ver si comenzamos a implementar PrEP, y esto depende sin ninguna duda de una decisión política. Pero fíjense que cuando caemos en esta región, tenemos riesgo de que existe algo que existe, y se llama en inglés Wild PrEP, y es el PrEP salvaje. Y esto es como tantas otras intervenciones en salud. Que el Estado, que las leyes no avalen alguna intervención no quiere decir que no se hagan. En nuestro país en este momento hay una discusión sobre la aprobación o no del aborto, y los abortos siguen existiendo. Probablemente creo que la discusión es si es el aborto legal o ilegal. Los abortos se hacen. Hoy en la Argentina y en muchos países de América sigue habiendo PrEP salvaje. ¿Qué quiere decir? Que un amigo que está en tratamiento antirretroviral, que le sobraron un par de frascos de Truvada, que es el nombre comercial, se lo presta. Y eso es de altísimo riesgo, porque este sujeto no se testea, este sujeto no tiene certeza de no estar infectado por HIV y tal vez esté tratando con 2 drogas la infección, no ha descartado tener hepatitis B, y nada peor sería que comenzar con drogas activas y de pronto interrumpirlas. Con lo cual, sepamos, y esto ocurre, que cuando no se decide oficializar una medida como esta, probablemente se empieza a instalar en la sociedad, y por eso hice la comparación con un procedimiento frecuente, como es el aborto, que cuando no es legal se hace igualmente, solo que se hace por vías ilegales y siempre con más riesgo para el que se somete. Y fíjense cómo en la región también, al igual que lo que presentaba Roberto hace un rato, ya se han hecho algunos estudios de costo-efectividad, de ahorro en costos, que han mostrado que en distintas poblaciones, siempre alto riesgo y logrando bajar el costo de la droga, logramos que este objetivo deseado también, y es comprensible desde el punto de vista económico, de la costo-efectividad se logre alcanzar. Así que entonces vayamos al último de los puntos y pensar en cómo podríamos trabajar para implementar modelos de PrEP en la región. El primero de los puntos es que en países de medianos y bajos recursos hay poca experiencia. La mayoría de los estudios que tuvieron alta eficacia fueron en países más desarrollados, excepto el IPRES, que enroló en Perú, que enroló en Ecuador. Pero los estudios en mujeres en África mostraron baja eficacia. Pero definitivamente estos estudios de implementación y de demostración que hicimos hace un rato nos muestran que la evidencia en países bajos recursos, hoy Sudáfrica lo está haciendo, puede ser. Vuelvo al esquema que compartimos antes. Que tengamos que 2 de cada 3 infecciones en nuestra región se limitan a determinados grupos, sin duda favorece nuestra tarea y probablemente logra que sea más efectiva. Entonces, uno de los puntos para quienes puedan ser implementadores, que podemos ser cualquiera de los que estamos en esta sala, es cómo definimos riesgo sustancial. La Organización Mundial de la Salud lo define como sujetos que tienen un riesgo anual de más de 2%. No es fácil sentarme en el consultorio con un muchacho que me dice que su hombre tiene sexo con hombre y que yo lea ese 2% en la cara. Es muy difícil. Entonces tenemos algunas herramientas, fíjense, podrá ser utilizando scores, podrá ser analizando conductas sexuales, tener en cuenta la solicitud, pero no siempre la solicitud. En este momento se está enrolando en la Argentina el estudio Cabotegravir y sé que algunos sujetos que yo envié al estudio no eran sujetos, porque ellos querían estar protegidos, pero realmente no son sujetos de alto riesgo, no deberían participar ni en estudios de investigación, ni tampoco en programas de PrEP. Y fíjense cómo hay algunas herramientas que no es para compartirlas con profundidad. A la derecha, lo que ven allá, es un score utilizado en Estados Unidos, y tiene en cuenta algunas variables. Edad, hoy sabemos que los adultos jóvenes, estos son hombres que tienen sexo con hombre, tienen más riesgo. Tener un mayor número de parejas sexuales, por supuesto. Tener riesgo sexo anal insertivo o receptivo sin preservativo.
tener sexo bajo el efecto de drogas o haber tenido una enfermedad de transmisión sexual son los criterios que utilizan, con distintos puntajes, 10 o más, dice, ese sujeto tiene un riesgo mayor al 2% por año. Nos ayuda, claro que nos ayuda. El de la derecha no es un score, pero miren qué interesante. Esto fue hecho en Barcelona. Y miren lo que tienen acá. Ustedes a la derecha, la primera variable es si es un sujeto que practica sexo anal receptivo o insertivo, sabemos que el primero es de mayor riesgo. La segunda variable es si utiliza el condón, usualmente o solo a veces. La tercera variable es si ha tenido enfermedad de transmisión sexual o no, y la cuarta es el número de parejas sexuales. Como hablamos de gente de alto riesgo, fíjense que los números de parejas sexuales son 10 o más de 20 en un año. Hablamos de sujetos de alto riesgo. Y para solo compartir un ejemplo con ustedes, fíjense, un sujeto que tiene sexo anal insertivo, que usualmente usa preservativo, que no tuvo enfermedad de transmisión sexual y que tiene un número de parejas no tan alta, su riesgo en un año es 0.9, es decir, menos de 1. Acá abajo, el que practica sexo anal receptivo, que habitualmente no usa preservativo, que tiene enfermedad de transmisión sexual y que además tiene más de 20 parejas anuales, miren estos números, 22 a 24%. Eso es que 1 de cada 5 o 1 de cada 4 se infecta anualmente. Esto definitivamente son herramientas que sin duda pueden colaborar en que sepamos quiénes son los sujetos de alto riesgo en nuestra comunidad. Y miren, si quieren, pueden utilizar los criterios de inclusión de todos los estudios. Yo taché el Bangkok, que es el estudio de usuarios de drogas, y todo el resto, miren, todos. La rama control tuvo un riesgo de 2 para arriba, llegando al 8.9 del PRAUD. Pero definitivamente utilizar los criterios de inclusión, que no son iguales en todos, son parecidos, porque tiene que ver con qué población es la que ustedes asistan, siempre están por arriba del 2. Nos ayuda sin duda a identificar cuál es la población que está en riesgo. Entonces, lo que le sigue es ver cómo podemos implementar. Lo primero es determinar quién es la población en riesgo. Y seguramente hemos podido compartir, bueno, quiénes son los sujetos en riesgo, quiénes están expuestos en Latinoamérica, lo vimos en el gráfico circular, y cómo identificarlos a través de score, de cuestionarios, etc. ¿Dónde es la segunda de estas pirámides? Y dónde, sin duda, tiene que ser descentralizado. Cada país, cada comunidad deberá elegir cuál es la mejor estrategia, pero ir a las clínicas donde se hace testeo, donde se hace planificación familiar, donde se atienden enfermedades de transmisión sexual. El hospital es un lugar donde la gente va con la idea de que ahí van los enfermos. Y estos son sujetos que son sanos, al menos, en lo que tiene que ver con infección por HIV, y sin duda la mejor estrategia probablemente sea integrarlos con otros sistemas de salud que estén fuera del ámbito hospitalario. ¿Qué debemos hacer para iniciar el programa de PrEP? Saber que no tenemos que tener solamente en una farmacia un montón de frasquitos de tenofovir y emtricitabina. Tenemos que tener un laboratorio en ese mismo lugar y los médicos capacitados para prescribirla y para seguir al paciente. Todo eso tiene que estar en el mismo lugar. Seguramente, Roberto, vos en tu clínica tenés farmacia, facilidades para laboratorio y quien lo prescribe. Si el paciente tiene que ir a buscar el frasco a otra farmacia, sin duda eso atentará probablemente con la adherencia. Y en el cuarto de los puntos, sin duda, cuando ofrecemos recordar que esto se ofrece en el contexto y en el marco de prevención combinada. No pensemos que la profilaxis preexposición va a reemplazar al uso de condones, al tratamiento antirretroviral o al que elija monogamia como forma de vida. Y finalmente el monitoreo. Está bien estipulado, HIV, test de HIV cada 3 meses, cada cuándo hay que ver la función renal, definitivamente de entradas descartar que tenga hepatitis B y aquellos que no han tenido vacunarlos. Entonces, todo esto es lo que hay que tener en cuenta para implementar un programa que pueda ser exitoso. No alcanza con tener frasquitos en una farmacia, eso definitivamente no es suficiente. Y es parte de este modelo. Hoy hablamos de prevención combinada, usar preservativos, testeo regular, el diagnóstico precoz y tratamiento precoz de los sujetos con HIV es una de las estrategias más importantes. En una sociedad utópica en la que todos los infectados estuviesen tratados, sin duda se acabaría la epidemia. Y el 90-90 trata de salir de la utopía, ir un poquito al mundo real y tratar de implementar en eso en este mundo. Como parte de esta estrategia, entender que PrEP en la realidad actual puede ayudarnos a esos 120.000 casos anuales, bajarlos a un número menor y así ir cortando la epidemia.
Estos son los países que están de acuerdo, ya lo vimos un par de veces en el mapa, tenemos que trabajar en que mayor sea el número. Hoy probablemente ya más de 250.000 de personas en el mundo está recibiendo PrEP. Sin ninguna duda tenemos muchas cosas para hacer y para avanzar con esto. Y la última pregunta es, ¿qué estamos esperando? Yo creo que probablemente no debemos ver a la profilaxis preexposición como una estrategia que debiera durar décadas. Si nosotros alcanzáramos el 90, probablemente la epidemia empezaría a cortarse. Pero el PrEP podrá ayudarnos a contener el primer 90, que se nos escapa todo el tiempo, porque nos cuesta mucho diagnosticar y en nuestra región nos cuesta más que en los países ricos del hemisferio norte. Pero si siempre se nos escapa el número de infectados, nunca llegamos. Si nosotros logramos contener el número de infectados con prevención combinada que incluya PrEP, probablemente logremos diagnosticar al 90, tratarlos, ponerlos indetectables y que la epidemia esté contenida. Muchas gracias.